Nosotros hemos estado hablando acerca del libro de Nehemías. Y entiendo que la historia de Nehemías es bien interesante porque en ese libro de prácticamente son 12 capítulos, tiene de todo. Nosotros podemos aprender tanto y tanto de la palabra, ¿verdad? De la Biblia. Cada libro de la Biblia pues tiene una historia diferente, pero ese libro en particular pues tiene de todo, ¿verdad? Tiene de todo, liderazgo, tiene cómo vamos a reaccionar ante las pruebas, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo nosotros vamos a trabajar con todas aquellas pruebas que se nos presentan, y habíamos dicho que cada vez que usted se proponga hacer algo para Dios, siempre va a encontrar resistencia. Yo creo que la resistencia mayor es la de uno mismo, ¿verdad? Uno mismo, ¿verdad? Esa es la mayor resistencia. Y este libro nos presenta básicamente cuál es la respuesta nuestra a esas situaciones cuando realmente encontramos resistencia, cuando queremos hacer algo para Dios, ¿verdad? No solamente para Dios, sino también para nosotros mismos, ¿verdad? Cuando queremos hacer crecer espiritualmente, siempre nos vamos a encontrar con algún tipo de resistencia. Y ya a través de todos estos capítulos hemos visto cómo ese pueblo, cuando se unió, logró alcanzar el éxito, ¿verdad? El éxito de levantar unos muros. Ese era el propósito, ¿no? De levantar esos muros físicos alrededor de la ciudad. Y habíamos dicho que el levantar esos muros implicaban 4 cosas, ¿verdad? 4 beneficios inmediatos que implicaban el levantar esos muros. Vamos a ver si alguien se acuerda, o alguien que me mencione uno de ellos. Vamos a ver. Y obviamente usted puede aportar otro si se le viene a la mente, ¿verdad? Pero seguridad. Seguridad. Levantar los muros trajo a esa ciudad seguridad, protección. Establece los límites. Establece límites, separación, ¿verdad? Respeto de las otras naciones. Unión. Respeto de las otras naciones. Identidad de pueblo. Identidad de pueblo, muy importante, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dijimos que implicaba los muros? Consecuencias de levantar los muros. ¿Se acuerdan de que yo había dicho que cada vez que esta gente se levantaba y veían esos muros derrumbados, esas puertas quemadas, ¿verdad? Esperanza traía dignidad de pueblo, dignidad, ¿verdad? Vemos que ya no, cuando nos levantamos y vemos algo inconcluso, ¿verdad? Pues como que nos decae el ánimo, se nos cae la moral, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad? Claro, pero cuando vemos algo ya completado, algo que está haciendo su labor, pues entonces eso como que le trae ánimo para entonces alcanzar nuevas metas, ¿verdad? Y vimos que una vez esta gente terminó de levantar los muros, eso trajo una consecuencia, ¿verdad?, en los demás pueblos. ¿Cuál fue esa consecuencia? Respeto, muchachos. Celo, envidia. Fíjate, pero hay un versículo bien ahí que está en Nehemías, creo que es el capítulo 8. No está en el capítulo 8, está creo que en el capítulo 6. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver, que lo dice claramente, ¿verdad? Una vez ellos hubieron acabado el muro, ¿qué pasó? Que temieron, dice que las naciones temieron, eso causó temor en las naciones, ¿verdad? Causó temor en las naciones, ¿verdad? Y causó una expresión en esa gente, ¿verdad? Vamos a buscarlo, vamos a ver si lo encontramos. Si alguien lo consigue antes que yo, pues... El 16. Porque se sintieron humillados. ¿Cuál es el versículo? El 6:16. Léelo. ¿Qué dice? 16. Ajá. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron toda la gente que estaba en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Yo creo que eso es lo más importante. En esta versión dice: se sintieron humillados. Humillados. Se sintieron humillados. Pero fíjate qué interesante la última frase. Dice: y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fíjense qué interesante está eso, ¿verdad?
O sea, el enemigo reconoció que ellos habían podido completar la obra porque Dios estaba en el asunto. Es que fue una obra monumental en 52 días. En 52 días. Hacer ese muro era casi humanamente imposible. Tenía que haber una mano. Algo tenía que estar, ¿verdad?, detrás de ellos, ¿verdad? Y a pesar de toda esa oposición, a pesar de toda esa oposición, y de bloques malos. Que no haya un bloque, es chataca de bloque. pero tiene silla ¿en andador? ¿Qué necesita? Dos caballeros. Bueno, Caballero. Caballero. Este es más fuerte que yo. No lo recibo. Pero eso es importante. O sea, y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Y yo creo que, ¿verdad?, ese debe ser el propósito de todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, en nuestra vida. Que Dios sea glorificado a través de lo que hagamos, ¿verdad? Y Nehemías tenía ese corazón. Nehemías tenía un corazón, ¿verdad?, de siervo. Tenía un corazón de siervo. Y eso lo había aprendido, ¿verdad?, en el palacio de rey. Aprendió a darle la gloria a uno que era más grande que él, ¿verdad? Y eso se lo aplicó en su vida. Vamos entonces al capítulo 8, que es el que vamos a estar estudiando esta noche, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo consecuencias de un pueblo, ¿verdad?, que se sigue transformando, ¿verdad? Y como yo le he dicho a otro grupo, ¿verdad?, en este pueblo nos tenemos que ver nosotros, ¿verdad? Tenemos que vernos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros que vamos levantándonos, ¿verdad?, que vamos creciendo espiritualmente, que encontramos oposición, ¿verdad? Y cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a seguir hacia adelante. Nos vamos a encontrar con momentos donde decimos, ya no puedo más, mis fuerzas se debilitaron, porque hubo un momento en el proceso donde ellos tiraron la toalla prácticamente, ¿verdad? Hubo un momento donde ellos prácticamente tiraron la toalla. Búscame ese versículo, a ver si ustedes tenían, esa es la idea de que podamos, ¿verdad?, que ustedes sepan dónde están las cosas para poder reaccionar, ¿verdad? Fíjate el versículo 10 del capítulo 4. El versículo 10 del capítulo 4. Mira cómo dice, que para mí este fue el momento más grande, la crisis más grande que tuvo este pueblo fue esa. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ahí básicamente tiraron la toalla. Se rindieron. Hemos llegado a la mitad, pero nos falta la otra mitad que es más difícil que esta. No tenemos fuerza, los enemigos nos persiguen, nos meten miedo. La obra que queda es monumental, no vamos a poder acabar. Fíjate que, ¿verdad?, ese pensamiento siempre va a venir a nuestra mente en todos los procesos que nosotros vayamos a emprender. O sea, siempre va a haber un momento donde yo digo, o sigo hacia adelante o me detengo. Ahora, ¿qué utilizó Nehemías? Pues eso es tan importante de aprender de este libro, porque ahí Nehemías acudió a una cosa. ¿Acudió a qué? Acudió a la palabra, a la oración, ¿verdad? Y mira, y dije, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, versículo 14, que dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sí. En otras palabras, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. O sea, nuestra mente, cuando yo me pongo en la perspectiva de Dios, veo las cosas de otro punto de vista. Yo tengo que trascender a mirar las cosas a través del lente de Dios. Cuando viene la noche oscura, cuando viene la crisis verdadera,
¿verdad? Yo tengo que ver las cosas a través del lente de Dios. Acordaos del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Acordaos del Señor. Y cuando yo veo las cosas a través del lente de Dios, entonces las cosas son diferentes. Veo las cosas de una forma distinta, ¿verdad? Así que básicamente eso es básicamente como un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado hasta ahora. Y entonces es importante que veamos las cosas desde ese punto de vista. En nuestra vida nos vamos a encontrar con todo tipo de oposición. Pero no temáis, ¿verdad? No temáis, acordaos del Señor. Eso es importante. No temáis, porque obviamente el temor nos puede que paralizar. Siempre va a venir el temor, el pánico. Si usted se deja llevar por el pánico, usted está frito. Está frito. Es la artimaña que usa el enemigo para paralizarnos, el miedo. El miedo. Si usted se deja invadir por el miedo, usted se va a paralizar. Y eso precisamente es lo que quiere el enemigo, usted se paralice. Pero no, acordaos del Señor. ¿Ok? Acordaos del Señor. Ok. Vamos entonces al capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Vamos a ver a alguien que se lea el versículo 1 y el versículo 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. No, pero hasta el... Sí. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ok. Víctor, Ajá. él es César. César, bienvenido. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa. Fíjense lo que sucede luego de culminar la obra del muro. Como una cosa trae a la otra. Es como si una reacción en cadena, ¿verdad? Una reacción en cadena. Fíjense qué interesante. Viene el mes séptimo y los hijos de Israel que estaban en sus ciudades, o sea, no estaban todos en Jerusalén. De hecho, la mayoría habitaban en las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Eran muy pocos los que vivían en Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén era una ciudad desprotegida, ¿verdad? Y era un punto de ataque. Peligroso. ¿Por qué? Porque Jerusalén siempre estaba identificada con ¿qué? Con el Dios de esa nación. Y las demás naciones lo sabían. Por lo tanto, atacaban esa ciudad, y al hecho de atacarla y destruirla, pues eso implicaba que el Dios de esa nación estaba ¿qué? Destruido. O sea, esa era la intención del enemigo, ¿ok? Esa es la intención del enemigo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Vemos entonces que esa gente que está en esa ciudad se junta, dice aquí, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Y ese escenario tenemos que visualizarlo, ¿verdad? Tenemos que visualizar ese escenario, ¿verdad? La unidad de alguna forma, ya ese pueblo había descubierto el concepto de unidad. Ya lo habían aprendido. Fíjense qué interesante. Ya ese pueblo había aprendido el concepto de unidad. ¿Por qué? Porque a través de la edificación de los muros habían aprendido ¿a qué? A comunicarse unos con otros. Habían aprendido a comunicarse. Y ya habían aprendido ¿a qué? A trabajar como un solo hombre. O sea, en otras palabras, el levantamiento de los muros fue como un ensayo. Fue como un ensayo para lo que era verdaderamente importante. Porque mire, si usted se pone a pensar, el levantamiento de los muros alrededor de una ciudad, aunque era importante, especialmente en esta ciudad, pero más importante aún que era la unidad del pueblo. Es correcto. Había que levantar los muros espirituales de esta nación.
¿Ok? Por lo tanto, ese ensayo que ellos habían llevado a cabo a través del levantamiento de esos muros físicos, pues le iba a servir para entonces que levantar los otros muros que eran mucho más importantes que eso. ¿Verdad? Dice que se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza. En la plaza. Fíjense que no fueron al templo, fueron a la plaza, donde está la gente común, ordinaria. Juan. En este, la 3, verso 1, hay un verso muy similar que dice: en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Fíjate que el que lee el capítulo 8 de Nehemías y el capítulo 3 de Esdras son paralelos, van paralelos. Son paralelos unos con otros, ¿ok? O sea, ya el pueblo tenía que propósito. Fíjense todas las consecuencias que trae, ¿verdad? El hecho de trabajar juntos, ¿verdad? Bien importante. Y fíjate, y que es el pueblo mismo que sale, muy importante, dice, sale de ellos, le dicen al sacerdote Esdras, le dicen al escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová le había dado. Qué importante es esto, ¿verdad? Es la primera vez en la Biblia que aparece que el mismo pueblo le pide al sacerdote que traiga el libro de la ley porque ellos lo quieren escuchar. Para estudiar. Y usted se pregunta, ¿pero de dónde surge este deseo? ¿De dónde surgió este deseo del pueblo de que el sacerdote Esdras trajera el libro de la ley para leerlo delante del pueblo? Por lo grande de la edificación física que hizo de los muros. Y ahí estaba la presencia de Dios. Cuando lograron hacer todo eso, sabían que era la mano de Dios y querían saber más de él. Había que conocer un poco más, ¿verdad? Eso como que les infundió hambre. Si las naciones de afuera dicen que eso lo hicimos por Dios mismo, entonces vamos a conocer ese Dios, vamos a profundizar en ese Dios. Si Él hizo que lográramos esto, pues vamos a conocer un poco más de Él. Vamos a profundizar en Él, ¿verdad? Y cuando queremos conocer a Dios realmente, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que leer la palabra. Esto que está aquí, este libro, aquí está. Este es el manual de instrucciones. A través de este libro podemos conocer a Dios. Ajá, José. Un poco de ronco. El proverbio dice que como ciudad derribada y sin muro es aquel que rechaza el consejo. ¿Qué mejor palabra que esa? Dilo ahora con un poquito más de volumen. Para que todos lo oigan. Como ciudad derribada y sin muro es aquel que rechaza el consejo. Y el consejo en este caso es que la palabra de Dios, como ciudad sin muro y derribada. De nada. El Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted puede edificar la mejor vez en su casa, pero si Dios no está en el asunto, nada puede hacer nada. Eso lo estamos viendo, eso está pasando en las naciones del mundo. Eso está pasando en las naciones del mundo. Están edificando supuestamente y no están contando. Y se arman, y usted se puede comprarle el mejor sistema de alarma en su casa y todas esas cosas. Mire, el mejor es que usted tenga a Dios en su hogar. Eso es lo más importante. Que usted tenga a Dios en el asunto, ¿verdad? Por lo tanto, qué importante, tenían que entender eso. Los israelitas que saben mucho, por eso es el pueblo de Dios. Y mira, ellos se encargaban siempre de tener la ley, siempre se la ponían aquí, se la ponían en la casa, en los tinteros, en todos lados, siempre estarlo leyendo y meditando sobre la palabra. Por eso es que siempre les ha ido bien a ellos. Donde quiera que van ellos son sabios y son Pero fíjate prósperos, que ellos habían perdido de perspectiva muchas cosas, y lo vamos a ver más adelante. Habían perdido de perspectiva. Yo salí para ir
vine para la iglesia y se me quedó la casa abierta a los dos portones, la entrada principal, que es control, y el de afuera. Entonces me llaman al culto, la vecina, que tengo todo eso abierto, y tengo mi teléfono. Apagué el celular y me quedé en el culto. Después me fui, llegué, conté todo abierto, pero nada faltó. Tranquilo. ¿Entiendes? Si yo soy otro, me pierdo el culto, me pongo nervioso. Claro, fue negligencia mía, definitivamente. Pero Dios cuida lo de uno. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, o sea, esa es la importancia, ¿verdad? Y usted puede tener la mejor casa, la mejor urbanización, ¿verdad? Puede tener control de acceso, sistema de alarma, puede tener las mejores redes integradas. Eso ayuda. Eso ayuda. Juan dice un Tiene que tener a lo más Juan dice importante, un que es a Dios pitbull. Tiene que tener a Dios en el asunto, ¿no? Tiene que tener a Dios en el asunto. Eso es lo más importante, ¿verdad? Por lo tanto, este pueblo sale del corazón del pueblo. Yo quiero conocer ese Dios un poco más. Quiero escuchar la palabra. Si queremos conocer a Dios, tenemos que escuchar la palabra, ¿verdad? Y por lo tanto, fíjense que interesante. Entonces llaman a Esdras. Dice, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y ahí me llama la atención que aquí se hable de, es la primera vez que aparece Esdras en este libro. ¿Quién era Esdras? El sacerdote. El escriba. El líder espiritual. ¿Cuántos años antes había venido Esdras a Jerusalén? 13 años. Y desde hace 13 años, Esdras había comenzado a trabajar con este pueblo en el orden espiritual, tratando de ordenar el culto, levantando levitas, levantando cantores, levantando porteros del templo, organizando el culto, estableciendo la genealogía sacerdotal, ¿ok? Enseñando la palabra. O sea, este era un maestro de la palabra, era un hombre de pasión con la palabra. En el capítulo 7, y en eso capítulo 7 de Esdras nos dice que cuando él salió el día primero del primer mes, que fue la partida de Babilonia, recorrió 4 meses al llegar a Jerusalén, y hay unas frases que yo creo que resaltan el por qué, quién era Esdras. Y en el versículo 6 dice que cuando el rey le concedió, hablando de Artajerjes, le concedió a salir, dice que porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y más adelante dice en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estamos hablando de que hace 13 años atrás Dios estaba preparando a este hombre. Él se entregó a Dios de una forma especial para que 13 años después el hombre viniera a coger las riendas de él. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Él había trabajado con este pueblo, probablemente un pueblo virgen en cuanto a la enseñanza de la ley, ¿verdad? Pero eso no lo desanimó, se mantuvo fiel. Pero llegó el momento cuando vemos a un pueblo que sale voluntario a pedir que traigan el libro de la ley porque hay que leerlo. Y para mí ese momento fue el momento más feliz de Esdras. Víctor, esto nos trae una enseñanza, que hay veces que para nosotros, muchas veces nos podemos desesperar. Caramba, Dios me dijo hace tanto tiempo esto, así, y esto no ha pasado. Y vemos aquí en Esdras cumplimiento, que Dios estaba todo el panorama arreglado, todo se estaba preparando. ¿Cuándo se cumplió? El pueblo lo pidió, necesitamos que tú. Entonces llegó el momento de Esdras. Mire, 13 años después. No hay recompensa mayor para un maestro el ver a la gente que le enseña que
que busca de Dios, que ame la palabra, que se entreguen. O sea, eso es lo más importante. O sea, eso es lo más importante. O sea, que usted coge esta palabra y, como dice, cómete la palabra, cómete el rollo, como decía obedece a Dios y deja en las circunstancias. Exacto. Porque obedecamos a Dios, Él se encarga. Porque mira, si usted se mete con Dios y conoce la palabra, es muy difícil. Es muy difícil que el enemigo lo vaya a manguear. Porque esa es la base. Esa es la base de su relación con Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver en este capítulo, a través del estudio de este capítulo. Este capítulo es muy importante. O sea, la actitud de el lugar que debe tomar la palabra en nuestras vidas. O sea, usted no debe de dejar pasar un día en su vida sin que usted le dedique por lo menos unos minutos a leer la palabra. Pero hay algo importante, Víctor. Ajá, tengo a Lázaro primero. El pueblo perece por falta de conocimiento. Es muy importante. No es leer la palabra nada más. Es preguntarse cuando usted lee la palabra, ¿cómo aplica esto a mi vida? ¿Exacto? La palabra, cuando usted abre la Biblia, cuando usted abre la Biblia, comienza los cañonazos. Exacto. Esto es como los rayos X. Usted meterse a una cámara de rayos X. Pues leer la palabra es como usted meterse a una cámara de rayos X. Que lo va a retratar usted por completo. Lo confronta. ¿Verdad? Y la idea es esa. La idea es que usted, cuando usted abra la palabra, usted queda retratado. Usted queda retratado. Así que este pueblo, vemos el fruto de la labor de Esdras, ¿verdad? Vemos el fruto. Y fíjate cómo Dios tiene sus instrumentos en su lugar. Primero trae a Zorobabel, que comienza a restaurar el templo. Luego trae a Esdras, ¿verdad?, a trabajar con la parte espiritual. Y después trae a Nehemías. Y todo eso ya como a un clímax, a un punto, ¿verdad?, que es el punto que vamos a tener, que vamos a estudiar esta noche, ¿verdad? Para mí este es el clímax del libro. En el capítulo 8 vemos el clímax del libro, ¿verdad? Este pueblo le pide voluntariamente a Esdras que lea la palabra. Vamos a seguir, vamos a leer del 3 en adelante. ¿Qué lo tiene? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Gloria a Dios, está ahí. Amén. ¿Tú qué leíste esa porción? Cuando tú lees esta porción y tú ves este cuadro, porque lo tenemos que ubicar en ese lugar, ¿verdad? Usted ubíquese en Jerusalén en esa época y usted ve a toda esa gente. Estamos hablando cerca de, si habían 40.000, ¿verdad?, que habían regresado, pues vamos a poner que había, qué sé yo, 20.000, pero 20.000 es mucha gente, ¿sabe? Y usted está, allá no había sistemas de sonido, no había nada, ¿verdad? Pero dice que todo el pueblo, fíjate, y lo repite dos veces. Lo repite dos veces en esos versículos, ¿verdad? Dice que estaban atentos a lo que se dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y cuando usted ve el versículo 5, encuentra lo mismo, dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Silencio total. 4 horas. Era como... Silencio total.
la importancia, ¿verdad? 4 horas ahí Esta pegado. gente dice que desde el alba hasta el mediodía. 6 horas. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Sabes? Si yo le digo a usted, vamos a leer hoy no vamos a leer, hoy lo que vamos a leer la Biblia desde ahora hasta las 2 de la mañana. ¿Qué usted haría? Amén. Amén. Pero ayer era peor, ayer era con el sol. Ahí había sol. No sabemos si había frío. Poco. Pero resuelvo rápido. ¿Sabes? Le digo, sí, que traigas un termo de batería que ya A las 6 de la mañana. Sí, algo que yo veo que todo el pueblo se humilló y levantaron las manos y bendijeron. Cuando Esdras bendijo a Jehová y dijo Dios grande, todo el mundo respondió amén y todos levantaron las manos y se humillaron a tierra. O sea, que Dios le gusta la humillación, que se humillen delante de él. O sea, y todo el pueblo al estar humillado, pues me imagino que esto... Había una actitud ante la ley. Una actitud. O sea, cuando usted realmente reconoce lo que es esa palabra y usted tiene una actitud ante ese libro, ante cada palabra de ese libro, oiga, cuando usted quiere que Dios, cuando usted reconoce que Dios le habla a través de la palabra, usted comienza a leer la palabra, oiga, la palabra le habla y la palabra lo transforma. Lo transforma. Cuando dice el púlpito ahí de madera, todavía no estaba construido el templo. No, es que estaban en la plaza. Estaba el templo lo habían hecho. Pero fíjate lo lindo de todo esto, ¿verdad? Que la ley se saca del templo. Ahora se saca a un lugar público. Asamblea. ¿Entiendes? Aunque la ley había que leerla cada 7 años. O sea, la ley había dicho, en Deuteronomio 31, usted lo encuentra, que cada 7 años se supone que se leyera la ley. Pero esto no se hacía desde los tiempos de Josué, imagínense. Desde los tiempos de Josué no se hacía esto. Se hacía cada 7 meses. Cada 7 años. Cada 7 años. Se leía la ley. Porque dice el primer día del mes séptimo, cuando el sacerdote trajo la ley, era el mes séptimo, el primer día del mes séptimo. Exacto. Pero cada 7 años, en ese mes se leía la ley. Porque eso también coincide con el año del jubileo, que era el año donde se les perdonaban las deudas, ¿verdad? Y los esclavos eran liberados. Y todo ese tipo de cosas. Pero eso no se había podido hacer desde los tiempos de Josué. ¿Por qué? Porque el pueblo había descuidado la ley. Y cuando usted descuida la ley, oiga, la ley es el manual de instrucciones de nosotros. Si descuidamos la ley, si descuidamos la palabra de Dios, pues nuestro no funciona muy bien. El norte. Ah. Una referencia que es aquí. Reserva tiempo para la lectura pública de la Escritura como una fuente de sabiduría y consuelo. ¿Sí? Porque eso es así, ajá. No era solamente para leerla y cumplir con la ley, con el rito, sino para que el pueblo la pudiera entender. Correcto. Había una actitud. O sea, porque yo puedo leer la Biblia y decir, pero yo me puedo proponer todos los días leer un capítulo. Usted, pues, religiosamente se levanta con la ley y lee un capítulo. Ya está. Ok, se va a trabajar, pero no es que usted religiosamente vaya y lea un capítulo. Entonces, porque usted se propuso leer un capítulo. O sea, cuando usted habla la ley, cuando usted habla la palabra, dice, Señor, ¿tú me vas a hablar a mí? Dios le habla. A través de esta palabra. ¿Ok? Y en esa actitud, yo quiero que tú me hables. En esa actitud usted lee la palabra. Que Dios le hable. ¿Qué es lo que tú me quieres decir hoy a mí? Esto no es un horóscopo tampoco. O sea, que usted diga, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para mí. El país abre la Biblia. Dice Libra, tiene mucha. Eso no es un horóscopo tampoco. ¿Está bien? Ajá, alguien iba a decir por aquí. Iba a decir que la actitud no es otra cosa que un deseo, una disposición para... La actitud es el reconocimiento de que esta palabra tiene poder para transformar. Que esta palabra es vida. Y que yo como ser humano necesito de ella. ¿Ok? Esa es la que me va a dar las fuerzas para este día. Cuando usted realmente se expone a la palabra con esa actitud, oiga, van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Ok. Seguimos leyendo, vamos. El versículo 7.
Y los levitas, Jesúa, Bani, Sedebía, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Masía, Kelita, Azaría, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ok. Joel, cuando tú lees esos dos versículos ahí, fíjate que es la tercera vez que se menciona y ponían el sentido. Es como algo ¿verdad? Como algo que se quiere recalcar. Y ponían el sentido. Y hay varias referencias en el sentido de que aquí hay un grupo que había salido de Babilonia, que algunos entienden que habían perdido un poco la lengua hebrea, que habían sido un poco asimilados por la lengua aramea de los caldeos, y entonces pues aquí hay algo bien planificado. O sea, Esdras no está al garete, Esdras está bien organizado, tiene un grupo de levitas que está atendiendo al pueblo de tal manera, traduciendo, de tal manera que esta palabra la puedan entender, la puedan asimilar y la puedan hacer suya, de tal manera que ese impacto pueda ser la reacción al pueblo que espera todo, de humillación, de adoración, porque tras que ellos tenían el hambre, pero pues la iglesia, el grupo, los que están al frente, se preocuparon porque eso que ellos, esa necesidad fuese suplida. El propósito era que entendieran. Sí. Obviamente entendieran. Y dice aquí que ese verbo entendieran aparece 165 veces. No, tienen que entender primero para que viniera el avivamiento espiritual. O sea, Y ponían el sentido. yo digo que esa es la combinación perfecta. Tenían hambre de escuchar la palabra. La combinación perfecta para que haya una reacción a la palabra es esa. Es que haya gente que la explique de una forma clara, y tiene que haber un receptor que esté dispuesto a recibirla. Para mí esa es la combinación perfecta. Amén. Cuando eso ocurre, algo sucede. Algo sucede. Cuando no hay hambre, casi nadie quiere comer, pero cuando hay hambre, se comen dos platos. Porque si hay un transmisor y un receptor, pero no está la sintonía, No, no pueden exacto. escuchar nada. No te digo, tiene que haber realmente actitud de recepción, y tiene que haber también una señal clara. Una señal clara. Tienen que juntarse esas dos cosas, ¿no? Esos dos factores para producir entonces lo que se quiere producir, ¿verdad? Que es el impacto de la palabra en la vida nuestra. Yo creo que cada uno de nosotros aquí, ¿verdad?, está llamado a que vayamos y estemos siempre prestos a que acercarnos a aquellas personas que usted vea que tienen actitud de que usted sabe que quieren aprender de la palabra. Y usted tiene que estar dispuesto siempre, debe tener yo creo que ese es nuestro mayor ministerio, nuestra mayor labor, nuestro mayor propósito en la vida, es siempre estar dispuesto a que si hay alguien que necesite de la palabra, usted siempre tenga algo que pueda dar, que pueda suplir, aclarar de una forma clara, diáfana la palabra. Pero para usted poder dar una palabra clara, usted tiene que estar ejercitándose. Por eso es que Pablo decía a Timoteo: ejercítate en la fe, ejercítate en la piedad. Si yo dejo de correr una semana, oiga, y empiezo a correr al otro día, me duele todo. Ahora, pero si me mantengo corriendo todos los días, puedo correr lo que sea y llega el momento que te hace falta. Y me hace falta. Lo que pasa es que el inconverso tiene un tema y el cristiano un tema. El Señor de la dice: ¿por qué siempre que estamos hablando tú me sacas la religión? Y digo: pues eso es lo que yo sé. ¿Me entiendes? Entonces no hay mucha comunicación.
porque nunca hablé de carreras de caballo y cosas así. Pero aún así yo si lo veo pasando la máquina, le doy agua, le ofrezco un refresco y hay un establo y le trato de evangelizar. Pero dice, ¿por qué tú siempre me vienes con la palabra? Pero fíjate, eso es un receptor que probablemente no tenga la actitud de recibir palabra en ese momento, pero hay mucha gente que está pasando por mucha necesidad y espera que tú como persona que tenga algo en la mano, que tú le ofrezcas. Oiga, ¿usted sabe cuántas necesidades hay a nuestro alrededor? Gente que necesita que usted le dé una palabra de aliento, le explique la palabra de una forma clara, no entrar en doctrina ni nada, sino que usted le dé una palabra de esperanza. Ejemplo. Como hay gente que está ansiosa en la calle, hay gente que no sabe, mire, hay gente que usted los ve caminando por la calle como que no tienen un norte definido. Y usted tiene que estar preparado para llevar una palabra. Y quiero referirme, ¿verdad? Y obviamente aquí estamos todos más o menos en esa edad. Pero yo estaba viendo una película anoche que me impactó un poco. Es una película de gente. Y la película se trataba de gente que ya estaba a la edad esa madura de retiro. Y dieron diferentes casos de gente que estaba ya estaban retirando y presentaban las situaciones de muchas de esas personas, y la mayoría de ellas no sabía qué hacer. Llegaba ese momento y no tenían nada planificado. Esa es la palabra. Muchos tenían dinero, muchos tenían, pero no, estaban vacíos, ¿no? ¿Sabes? Y te presentan diferentes, ¿verdad?, casos. Muchos están sufriendo de soledad, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿entiendes? Y yo creo que esa es una población que está deseosa, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que identificarla y de estar preparados para suplir esa necesidad. Eso le llaman el síndrome de retirado. La gente no se prepara para el retiro y después no sabe qué hacer con su vida. Porque es un cambio drástico. Y ahí en ese momento es que tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para llevar una palabra de esperanza. Porque la gente que no tiene a Cristo en el corazón, oiga, se sienten solos. O sea, yo creo que esa población está deseosa de que nosotros estemos preparados a llevar una palabra. Y más importante que ya la edad está avanzada en ese tiempo y ya su muerte viene. O sea, y que está la salvación o la perdición de su alma. O sea, que eso sería lo más. Y muchos de ellos llegan a una etapa de su vida donde dicen, pero ven acá, yo he llegado aquí y miro para atrás y digo, ¿qué yo tengo? ¿Qué yo he conseguido? O sea, recapacitan, ¿verdad? Y es una edad idónea para que usted pueda llevarle la palabra. ¿Entiendes? Yo creo que ahí nosotros tenemos que estar bien, tenemos que ser astutos. Tenemos que estar astutos y tener la palabra precisa para eso. Vamos a seguir. Mira, Josita, una broma que lo vine a buscar, llame y viaje. Llame y viaje. Y es de la ama. Es de la ama. Quítese un peso de encima. Bueno, vamos entonces a leer, vamos para el 9, vamos a leer el 9, vamos. Falta Babilonia. 9. Se escondió. Hay que leer alto y claro. Y Nehemías el gobernador. Sí, aquí estoy aquí. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová vuestro Dios, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis,
porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Ok, vamos a dejarlo ahí. Mire qué interesante la reacción que causó la lectura de la palabra en el pueblo. Dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaba recuerdo de los pecados que había. Oiga, yo me imagino a Esdras leyendo la palabra. El énfasis que le metía a esa palabra. Yo me imagino a Esdras leyendo la palabra. Fíjese que no fue un discurso, no fue una predicación, leyendo la palabra. Se turneaban, parece, los tres. Se turneaban. Yo me imagino que él estaría utilizando la confrontación de lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido con la palabra. Y dice la palabra esto y ustedes hicieron lo otro. No. Estaba leyendo la ley. Estaba leyendo la ley, no estaba predicando. No estaba predicando. La palabra penetra, la palabra es la espada que penetra. Y Tú sabes que al leerla, Exacto, había dentro de los grupos personas que estaban explicando la palabra, y esa explicación traía como consecuencia recuerdo. Exacto. Es como dice Joel, o sea, había algo planificado. Sí, señor. No fue una cosa a lo loco ahí, ¿verdad? Había gente que estaban explicando, a la gente se le acercaba al lado, ¿sabes? Querían que la gente entendiera lo que se estaba leyendo, ¿no? Eso es tan importante, ¿no? Ajá. Pregunto, ahí que leí que era escriba y sacerdote. ¿Esa es la primera vez que se usa sacerdote o anteriormente ya se...? No, ahí que la palabra escriba, ahí es donde aparece, la primera que aparece la palabra escriba, ¿no? Sí. Y el sentido, obviamente, o sea, una persona que se dedicaba al estudio de la palabra. Estudio de la palabra. Pero ahí es la primera vez que se usa a Esdras como sacerdote o no. No, Esdras era sacerdote, venía de la familia sacerdotal. Está bien, ok. ¿Entiendes? Pero como leyó Joel, o sea, era una persona que había puesto todo el sentido en enseñar la ley, aprenderla y cumplirla y enseñarla. Llevaba 13 años en eso. O sea, imagínate, no, en 13 años no, llevaba muchos años, mucho más. Pero que ahí fue que su ministerio, ¿entiendes? Pero ahí en el cautiverio babilónico ya había estado preparándose para eso. O sea, vemos el efecto de la palabra en nosotros, ¿verdad? Cuando la leemos, ¿verdad? Nos deja saber quiénes somos, cuál es nuestra condición, ese tipo de cosas. Este pueblo pues reaccionó porque estaban hablando, ¿sabes? De las cosas, cómo Dios había tratado a este pueblo a través del Éxodo, cómo Dios nunca los había abandonado, cómo Israel le había fallado a Dios a través de todas esas jornadas. Pero Dios siempre que clamaban a Dios y Dios respondía. Todas esas cosas, ¿verdad? Y eso causó congoja en el pueblo. Emilio, ¿te ibas a decir algo? Una vez yo escuché a unos misioneros que se estaban quejando porque habían hecho una campaña en la India y fueron 40.000 aceptaron a Cristo. Pero ¿y por qué tú te estás quejando de eso? Pero tú vas a la casa de esa gente, tienen un altar y Cristo es otro Dios, a lo de 40 otros dioses. Entonces, Dios no quiere que el pueblo de Israel cometa un error. El error es que, como están actuando en agradecimiento del pueblo medo-persa porque los ayudó a salir para llegar a su tierra, pues que no cometieran el error de ir en pos de las divinidades medo-persas. Entonces, ya él lo está advirtiendo, que Dios nunca dejó desprovisto de voz profética al pueblo, aún cuando estaban en la esclavitud. Siempre tenía alguien que le leía la cartilla. Entonces, estando Elías, buscando de Dios, tiene la experiencia con el torbellino, con la llamarada, con el terremoto. Entonces, ahí están representadas la Trinidad zoroastriana de los persas. Ahí está la tierra, el aire y el fuego. ¿Y qué le dijo Dios? Yo no estaba ahí. Yo estaba en el servicio pasible. O sea, cuando ustedes vayan con los persas, no cometan el error de actuar en agradecimiento con ellos porque los dejaron ir libres y se vayan entonces a mezclar al Dios de los persas. Por eso es que esto está ocurriendo.
Está ocurriendo que están los levitas explicando la ley, está ocurriendo que Esdras llegó antes y empezó a organizar, empezó a planificar, porque si tú quieres un avivamiento, tú primero tienes que depurar, tú primero tienes que limpiar, tú primero tienes que asegurarte de que la relación es limpia y estrictamente con Dios. Fíjate que esto hay que visualizarlo como un segundo éxodo. Esto es como un segundo éxodo, ¿verdad? Porque no están saliendo de Egipto, están saliendo ahora de Babilonia. Y están regresando a su tierra. Y bien contaminados que están. ¿Ok? Bien contaminando. ¿Entiendes? Y había que, o sea, cuando el pueblo se encuentra, ¿verdad? En ese momento, por eso es que es como decía Joel, es como un encuentro. Cuando se lee la palabra, como yo decía en la clase de los maestros, la palabra nos ubica en el tiempo. La palabra nos ubica en el tiempo. O sea, yo me imagino que mientras Esdras estaba leyendo, ellos entendieron quién realmente era delante de Dios, ¿verdad? Cómo Dios los había tratado a ellos como nación, ¿verdad? Entonces habían empezado a entender su concepto de identidad como nación de Dios, ¿verdad? Y ese momento fue un momento como de iluminación delante de Dios, ¿verdad? Como que la palabra los iluminó y le dijo: estos son ustedes. Víctor, ¿sabes? Cuando lloraban de alegría, como la palabra aquí enfatiza tanto en el entendiesen, en el entender, cuando uno va a Daniel, el capítulo 10, versículo 1, el capítulo 10, versículo 1, mira lo que ocurre cuando hay una comprensión de la palabra, cuando hay un entendimiento. En el año tercero del rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamando Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando hay un entendimiento, ahora ubicándome en tiempo de lo que ocurrió aquí, que esa palabra llegó, la entendieron, la asimilaron, hubo llanto, hubo conmoción en el pueblo. O sea, ¿por qué? Porque llegó la palabra, era el momento, o sea, era el clímax de lo que Dios quería con este pueblo, ¿no? Y se produjo precisamente cuando realmente se expusieron a la palabra. O sea, y eso tú lo puedes traer ahora mismo a ti. O sea, que era como yo decía antes, o sea, cuando tú realmente te metes en la palabra y la lees con una actitud de reverencia y de recepción, Dios te va a ubicar. Dios te va a ubicar. O sea, te retrotrae, ¿verdad? Y te retrata y te das cuenta de las cosas que Él ha hecho contigo. Y eso es una de las cosas que vamos a ver más adelante en este estudio, ¿no? Cómo entonces eso trae como consecuencia, ¿verdad?, un anhelo de volver a hacer las cosas que Él les había dicho que hicieran. Porque todas las cosas que están en esta palabra, en esta ley, tenían sentido, tenían un propósito. No estaban puestas ahí por ponerse. Tenían propósito. Y cuando realmente uno hace lo que Dios le dice a uno que haga, nuestra vida cobra sentido. Cobra sentido, en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, aquí vemos entonces que el pueblo comienza y se congoja, ¿verdad? Vamos al 10. ¿Quién tiene el 10? 10. Yo. 10. Luego les dijo: id a comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Sí. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque el día santo, el día es santo, y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Ok. No era el tiempo de ayuno, era el tiempo de festejar. Fíjate que hubo de todo, la palabra te retrata. Sí. Retrata tu condición delante de Dios. Pero tú te vas a quedar
lamentándote toda tu vida de tu condición delante de Dios? No. No. A veces se predica un evangelio de juicio solamente y no hay escapatoria. O sea, tú predicas la verdad, ¿verdad? Pero también hay ¿qué? Pero también hay gracia. O sea, dice que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano, ¿verdad? Si quieres buscar ese versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 12, lea. Búsquese Hebreos capítulo 4, a ver que lo busque por ahí. Hebreos 4, 12. Para que usted vea que ese versículo y lo que estamos leyendo van paralelos. ¿Quién tiene ese versículo? 4, 2 y 13, lea. La palabra de Dios. Vamos a atenderlo. Escúchelo aquí, escúchelo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. O sea, esa es la acción de la palabra. Ok, si usted quiere retratarse, nos desnuda. Usted se desnuda delante de la palabra. Ahora, Dios no se complace en desnudarnos nada más. Porque Dios te desnuda, pero después te cubre. Señor. Si tú lees más adelante en ese mismo capítulo, dice, por tanto... Tenemos un gran sumo sacerdote. Más adelante. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Sigue, más adelante. Hay otro versículo más adelante de ese. Acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos, exactamente. Fíjate que la palabra te desnuda y te dice quién tú eres, pero después te dice ¿qué? Que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y no lo oportuno socorro. ¿Te ofrece qué? Te ofrece la salida. Te ofrece la medicina. ¿Ok? Te diagnostica la enfermedad, pero también te da ¿qué? La medicina. ¿Verdad? O sea, ante la condición tuya, ¿verdad? Produce lloro, tristeza, arrepentimiento, pero por otro lado está la gracia y está el trono de gracia para que hallemos ¿qué? El oportuno socorro, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que hace la palabra. Y fíjate qué interesante, dice, porque dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Fíjate que una consecuencia de entender la palabra es gozo y alegría. De la tristeza se convirtió en gozo. Ajá. Ajá. Específicamente del 10, cultiva y promueve el gozo del Señor entre el pueblo de Dios como un poderoso manantial de fuerza espiritual. Del 4 al 11. Haz del bienestar del pueblo de Dios algo que esté por encima de tu propio bienestar. Comprende que debes confesar también los pecados colectivos cometidos por el pueblo de Dios. Cuando tú confiesas, primero reconoce, ¿verdad? La palabra te redarguye. Eso junto con el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra te redarguye. Entonces tú reconoces tu pecado, lo confiesas delante del Señor, y entonces viene ¿qué? Viene el gozo y la alegría. ¿Ok? Viene el gozo y la alegría. Vamos a seguir. Seguimos leyendo. ¿Cuál es el 13? El 13. ¿Vale? Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Ok, fíjate qué interesante está esto. Un solo versículo. Y al siguiente día se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Porque había una escuela para eso. Fíjate qué interesante, ¿verdad? O sea, eso trajo más hambre, pero ahora del mismo aparato religioso, ¿verdad? Dice, espérate, que esto hay que profundizar más. Profundizar, o sea, y tenemos que hablar el mismo idioma. Fíjate que eso trae
cuando tú realmente te metes en la palabra, eso va a causar en ti más hambre todavía. O sea, más hambre. ¿Tú quieres tener hambre espiritual? Métete en la palabra. Lee la palabra. Y eso va a producir en ti más hambre. Donde quiera que te pare, cuando te vayas en el carro de momento y te coges la luz rara, tú vienes a abrir la Biblia y dices, ¿qué dice aquí? La gente te toca la bocina y te coge y sigue parando. A ese nivel. A ese nivel, brother. A ese nivel. Tú no lo crees, así mismo. Es porque tienes hambre. El Señor te da hambre de la palabra. Entonces tú vas a ver algo. Tú vas a comenzar a sentir transformación en tu vida. Y todo lo que tú ves lo ves a través del lente de Dios. O sea, y eso es realmente avivamiento. La búsqueda de Dios. Porque la gente cree que avivamiento es brincar y saltar y algo de emocional. No, mire, avivamiento es realmente eso. Como usted se mete en la búsqueda de Dios, la profundidad de Dios. Y este pueblo se metió ahí. Y todo el mundo entonces se interesó y dice, para entender la palabra del Señor. Fueron a donde entra. Ajá. También la palabra nos enseña que el centro del universo es Dios y no soy yo. Te saca, la palabra te saca del centro. El hombre no es el centro del universo, es Dios. Fíjate, cuando tú realmente entiendes eso, comienzas a disfrutar las cosas. Porque te sacas de... Cuando tú eres el centro, tú no disfrutas. Porque tú esperas que todo el mundo te mire a ti y tú no miras a nadie. Entonces tú no disfrutas la vida. Fíjate qué interesante está. Cuando tú eres el centro, o sea, tú no fuiste creado para ser centro. Cuando tú ocupas un lugar por la cual tú no fuiste diseñado, pues realmente no funciona de esa forma. ¿Entiendes? Pero que la mano de Dios tú puedes funcionar en el sentido. Mira lo que pasó esta mañana. Yo venía para aquí a trabajar, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Era mucha lluvia. Yo me vi llamar a Néstor y decirle, yo no puedo ir para allá porque tengo mucha lluvia. Y el tráfico estaba, y la avenida es inundada. Pero algo me dijo, y me fui en un sueño otra vez en la cama. Y después me quedo y después llamo a Néstor y él va a entender que está lloviendo y para allá debe estar lloviendo más todavía. Y de hecho estaba lloviendo para acá. ¿Pues qué pasó? Yo llegué y para acá había más agua que para allá. Y yo dije, a rayo. Entonces Orlando tuvo un problema con la suegra, que está bien enfermita y lo llamaron, tuvo un irse de emergencia. Y Orlando, la preocupación era que había que limpiar todos estos salones. Y yo le dije, Orlando, ya yo sé por qué Dios me tocó, que viniera al templo. Limpié los 9 vagones, limpiamos el templo y él se fue. O sea, yo lo hice solo y cuando él vio que me faltaban creo que 2 salones para limpiar, que entre ellos estaba este y lo limpiamos entre los 2 y después fuimos al templo. O sea que la Biblia dice, siervo inútil soy. O sea que nosotros desconocemos que Dios tiene contigo. Yo lo que sé hacer esto, yo no puedo, pero Jesús dijo, se bajó la toalla y Dios que quiera ser el más grande. En el reino, o sea, cuando tú realmente como dice José, cuando tú te sacas la palabra te saca del centro y pones en el centro a Dios, entonces tú te pones a ti de observador. Y cuando tú observas, entonces tú ves las maravillas del Señor. Entonces tú comienzas a ver las cosas que Dios hace. No solamente en la creación, sino también en las personas. Cómo Dios obra en un detalle como ese, con un detalle sencillo. Simple. Tú ves la mano del Señor. Fíjate como Dios ¿verdad? Funcionó en ese caso, ¿verdad? Pero porque estás viendo a Dios y te disfrutas eso. Porque la responsabilidad de él era que tú estuviese limpio para que la gente disfrutara. Pero fíjate, porque tú ves cómo tú disfrutas el movimiento de Dios día a día. ¿Entiendes? Y así como lo hace contigo, lo hace con todos nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a disfrutarnos a Dios en nuestra vida, en el diario. Las cosas que Dios hace en los pequeños detalles. ¿Entiendes? Pues también cuando uno ve a Dios como centro del universo y no soy yo, pues con esa actitud yo estoy diciendo que tengo que confiar en Él, ¿sabes? Aunque yo no lo entienda, ¿sabes? Porque la palabra dice que los que esperan en Jehová
dice que pues, esperan en silencio. Ese silencio, cuando tú aprendes a confiar en Dios, es sinónimo de confianza en Dios. Estar quietos y confiar en Dios. Porque a Dios nunca lo vamos a comprender, nunca. Es que cuando tú te desubicas del centro y comienzas a poner tu mirada en Dios, te das cuenta de que Dios es sabio y tiene todo bajo control. Y como tú sabes, y como tú ves todo lo que Él hace, cómo Él funciona, cómo Él coordina las cosas, pues Dios se la sabe toda. Pero cuando tú comienzas a ver esas cosas, aunque no le entiendas, dices, si Él se la sabe toda, ¿qué voy a ponerme a cuestionar a Dios? Si Él se la sabe toda, ¿cómo yo me voy a poner a cuestionar lo que Él hace y lo que Él no hace? Porque aprendes a confiar en el Señor. Porque estás mirando lo que Él hace, ¿entiendes? Estás pendiente a lo que Él hace. Eso es tan importante, ¿no? Fíjate lo que sigue hacia adelante. Vamos a leer el 14. Del 14 al 15. Fíjate todas las cosas que se van produciendo, ¿no? Que van causando simplemente porque escucharon la ley de Jehová. El 14, ¿qué lo tiene? Yo lo leo. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Fíjate qué interesante. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Usted se imagina ese espectáculo. Todo el mundo con cabañas afuera, en los patios, en las calles de Jerusalén. Todo el mundo en tabernáculos ha hecho con pencas de palma y cosas de esas. Y yo imagino a los hijos de uno, pero papi, pero tú te estás volviendo loco. Vamos a dormir esta noche aquí, metidos aquí. Entonces eso daba oportunidad. Eso daba oportunidad a que entonces le explicaban. Eso producía un momento para que entonces el papá le explicara al hijo por qué estaban haciendo. Eso no lo habían hecho. Mira, eso no lo habían hecho desde los tiempos de Josué. No conocía eso. Sigue leyendo, sigue. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Fíjate la experiencia que se habían perdido ellos. Esto había que hacerlo cada año, anualmente. Había que hacer esto. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de esta fiesta? Porque Dios tiene un propósito con toda la fiesta, ¿sabes? Acordarse de que a través de esa etapa del éxodo en el desierto, ellos habían habitado en tabernáculos y a pesar de todo eso, Dios los había guardado en el camino. Todavía están celebrándola. Dios había provisto. Dios había hecho provisión con ellos. Los había dirigido con una columna de nube y con llama de fuego. Eso había que decírselo a los hijos, para que los hijos entendieran quién era el Dios de esa nación. Solamente así era que podían levantar los muros espirituales. Y fíjense cómo se van levantando poco a poco los muros espirituales, ¿verdad? ¿Ah? A través de la palabra. A través de la palabra. Esa fiesta tiene un propósito, era que toda se acordara la misericordia de Dios. La provisión de Dios. La provisión de Dios. ¿Sabes que también era que también Dios los libró de la esclavitud de Egipto? O sea, y el tabernáculo, la presencia de Dios habitaba ahí. O sea, si lo vamos también poniendo en nuestros días, pues nosotros somos el tabernáculo. Dios nos libró de la esclavitud del pecado.
Cuando estábamos sin Dios, sin esperanza, cuando andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, porque el príncipe de la potestad de edad operaba en nosotros y nos animaba a ser desobedientes. Pues, y entonces Dios ahora viene a habitar dentro de mí. Pues, yo soy un tabernáculo viviente. ¿Sabes? Tengo que recordar eso, de que Dios me sacó de ese pecado. Dios seguía siendo el mismo. El Dios de aquel entonces seguía siendo el Dios de hoy. Que tú vivías en una casa, pues sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. ¿Verdad? Y tú sigues siendo propiedad de Él. ¿Verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Por lo tanto, desde los días de Josué hasta aquel día no se había hecho así. Y dice después más adelante, y hubo alegría muy grande. Y leyó en el libro de la ley cada día, en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. O sea, imagínense, todas las cosas, ¿verdad?, que surgen, porque cuando usted lee la palabra, las cosas, los mandamientos de Dios cobran sentido. Usted entonces comienza a entender los propósitos de Dios con la palabra. Y cuando usted realmente se mete, entonces usted siente gozo, siente alegría. Fíjate, nosotros ahora mismo no celebramos la fiesta de los tabernáculos. Y yo estaba diciéndole a la casa de los maestros que nosotros a veces celebramos muchas ocasiones. Usted le presta mucha atención pues, al día de su cumpleaños, o el día del aniversario de boda de su esposa. Más vale que no se le olvide. El día de las madres de los padres. El día de las madres. Pero ¿cuándo usted celebra el día de su conversión? El día de Dios. ¿Usted se acuerda del día de su conversión? Sí. ¿Usted lo celebra? ¿Usted celebra ese día? ¿Ah? ¿Usted celebra los momentos de esos que Dios hace cosas grandes en su vida? Hay momentos, hay días específicos que usted como que no se le olvida, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que este día Dios hizo algo especial en ese día. Todavía me acuerdo cosas especiales. Pues esas cosas uno las tiene que recordar. Uno tiene que recordar esos días cuando usted sabe que Dios hizo algo con usted en ese momento. Y eso no se debe olvidar nunca. Usted debe de hacer algo especial ese día. Comer chicharrón con vino o basura con vino. Tú lo celebras sin comer chicharrón con vino. Decirle a nuestros hijos también. Es importante. Explicarle a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo me convertí? Y las cosas que Dios ha hecho en la vida de uno, aunque quizás ellos no estaban. Pero es importante que ellos lo sepan. Es importante, ¿verdad? Y eso ocurre cuando realmente uno se tiene que meter primero con el Señor. Cuando tú te metes con el Señor, entonces surge ese deseo de transmitirle a tus hijos, ¿verdad? O de hacer esas locuras que a veces uno hace. Dice, espérate, pero hoy es el día, hoy yo celebro porque Dios hizo algo conmigo este día. Hace 30 y pico de años atrás, un 16 de agosto de 1977, yo fui a una iglesia, levanté mis manos y le entregué mi vida al Señor. Y juraste madera panameña. Y juré. El hombre en su estado natural, el pecado, no busca a Dios. ¿Sabe? Nosotros somos rebeldes por naturaleza. ¿Sabe? Y Dios tiene que buscarnos a nosotros. Porque si Él no lo hace, yo no lo busco. ¿Sabe? En ese momento Dios nos abrió nuestros ojos espirituales y lo convenció. ¿Sabe? Si Dios no nos convence, no tampoco. La naturaleza del pecado es todo lo contrario. ¿Sabe? Y tenemos que estar agradecidos de que Dios abrió nuestros ojos espirituales y nos ayudó a comprender que Él es la verdad, el camino, la vida. Y debemos aprovechar, ¿verdad? Como por ejemplo la iglesia celebra el rito de la Santa Cena. Cuando la iglesia celebra el rito de la Santa Cena, tiene un propósito. ¿Verdad? Tiene un propósito. Recordar que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad?
Y eso pues es importante que nosotros pues nos ubiquemos en la cruz, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Y la Semana Santa, ¿verdad? Viernes Santo, todo eso hay que aprovecharlo. Muchos se recuerdan en Semana Santa nada más. Y ese sacrificio es bien importante porque imagínate un juez que una persona haya violado unos nenes y que ese juez que sea justo y verdadero y perdone a esa persona. Pues el juez sería injusto, o sea, porque demanda justicia, tú sabes, la justicia de Dios demandaba que nosotros muriéramos, ¿sabes? Entonces viene Jesús y viene el sacrificio de Jesús, pues Él fue el que murió por nosotros. Pues, ¿sabes? La muerte de Jesús no solamente fue por el hombre, es porque Dios demandaba su justicia. ¿Sabes? Fue más por Dios, porque nosotros no, aunque Dios los amaba y los quería, pero Dios demandaba una justicia más allá de, ¿sabes? Porque nosotros estábamos todos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y esa muerte de sacrificio de Jesús es la justicia de Dios, ¿sabes? Había que cumplir la justicia de Dios. Y Dios se las arregló. Si él perdonaba toda la raza humana, sería injusto, porque Dios demandaba justicia. Es que el plan de Dios es un plan perfecto. Cuando tú realmente estudias el plan de Dios es perfecto. Se cumple cabalmente. Y a la misma vez le da la oportunidad al hombre, por gracia, de ser salvo sin tener él participación, porque Dios sabe que si él participaba, entonces pero el plan de Dios es perfecto. Nunca llega tarde. Tengo aquí unos datos que quiero leer antes de acabar la clase. Y yo quisiera preguntar por qué los judíos celebraban tantas fiestas, de tanto, 7 días, precisamente 7 por eso, días porque fiesta, y las bodas, eso duraba un montón. Eso. Había que celebrar, porque el hombre es olvidadizo. El hombre es olvidadizo. Porque por las fiestas se acuerdan de olvidar la misericordia de Dios. Escuchen esto. Un estudio hecho en los Estados Unidos. Escuchen esto, escuchen. Un estudio hecho en los Estados Unidos de Norteamérica hace poco reveló que mientras el 93% de las personas mientras el 93% de las personas que poseen una Biblia no la leen, solo el 18% la lee diariamente y otro 18% la lee de 3 a 6 veces cada semana. El 37% la lee 1 o 2 veces a la semana y el restante 23% nunca la lee. Le voy a leer ahora una pequeña historia. Hace poco se oyó de un hombre que resultó herido en una explosión. Su cara quedó completamente desfigurada. Perdió la sensibilidad en ambas manos y la vista. Como sabía que algunos leen la Biblia por medio del sistema Braille, pidió que le trajesen una de ellas. Pero pronto se dio cuenta de que las puntas de sus dedos tampoco le servían porque se habían dañado los nervios. Después descubrió que la punta de su lengua todavía tenía o conservaba sensibilidad y era capaz de sentir las letras alzadas y aprendió a leer la Biblia con su lengua. Para cuando se escribió su historia, ya había leído toda la Biblia más de 4 veces. La pregunta: tal como Israel en los días de Nehemías, este minusválido tenía un gran deseo de conocer la palabra de Dios. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo está nuestro deseo de escuchar la palabra? Muchos de nosotros la podemos leer fácilmente y no aprovechamos la oportunidad que el Señor nos ha dado. Así que aproveche que tiene este libro en sus manos. Que tiene sus sentidos. Que tiene todos sus sentidos. Y tenemos la libertad de poder. Que tiene la libertad de leerla y de beneficiarse de ella y de beneficiar a otros. Vamos a leer, vamos a orar.
prohibieron predicar. Hoja seca. Y nosotros predicamos cuando se convirtió. Esos pilones, ¿cómo que van a pimienta los leones. Pues,